Buenas tardes, bienvenidos a una edición especial de TIP Webinars. Es muy importante para nosotros ofrecerles siempre productos de calidad y con la tecnología más actual del mercado, así como brindarles la asesoría puntual y personal que los caracteriza para sus proyectos. El día de hoy, nuestro invitado ha preparado una plática muy especial para ustedes, muy enfocada en nuestro segmento de contratistas encargados de atender el ramo de la refrigeración. Sin más, le doy la bienvenida a nuestro socio comercial Russell, quien a cargo de Omar Fuentes nos estarán presentando su nueva línea de evaporadores Econet. Muchas gracias, Omar. Te cedo la palabra. Buenas tardes, pues para hablar un poco del controlador Econet, como dije, mi nombre es Omar Fuentes, yo soy ingeniero de controles de HTPG. Y como ella dijo, pues aquí también está Ron Stewart, que es uno de nuestros gerentes de venta para HTPG. Pues entonces, para hablar del controlador, bueno, pues el controlador Econet es básicamente una opción en nuestros evaporadores. En el presente lo ofrecemos en toda nuestra línea, evaporadores de perfil bajo, evaporadores de center mount, perfil mediano, perfil grande y de almacenes. Y es básicamente una aplicación, es un tablero electrónico, como ven aquí, instalado en la unidad. Y así mismo como lo ven, es como viene de fábrica. Viene todo el controlador con los sensores, todo instalado, todo alambrado, la válvula, los abanicos, viene todo conectado. Y también tenemos una opcional, el centro de comando, que es una pantalla que va conectada, pero es remota y es opcional. Es básicamente una opción adicional para interactuar con el controlador y para ver estatus y otra información. Um, entonces, detalles sobre el tablero como tal. Este es básicamente el centro de operaciones de la unidad. El controlador, como lo ven aquí es que está toda la lógica, toda de la operación. Aquí en el centro, como ven, es una pantalla que es la pantalla básica para interactuar con el controlador, con 4 botones de ajuste. Y aquí que pueden navegar por el menú, cambiar los parámetros, ver el estatus de temperatura, presión, etcétera, y otra información disponible que discutiremos más adelante. Aquí al tope del tablero es que van todas las conexiones de los sensores. Tenemos aquí uno de los sensores más importantes, que es la temperatura del espacio. Este es básicamente el room temperature. Um, y es lo que dice es lo que dice el controlador si la caja necesita refrigeración o si está satisfecha. Entonces, otros dos sensores que básicamente son opcionales. Tenemos un sensor de drenaje opcional, que es básicamente es un sensor adicional que se instala en el drenaje abajo en el evaporador para al final de un ciclo de defrost, pues el controlador básicamente tener una forma de saber si todavía queda hielo acumulado en la parte baja del evaporador. Y tenemos una temperatura auxiliar que en el presente, en la versión presente no se usa. Entonces tenemos este otro conector aquí, que es donde están los sensores adicionales. Tenemos aquí presión de succión, temperatura de succión y tenemos dos sensores para temperatura de serpentín. Y discutiré más adelante de la razón por la que hay dos. Básicamente, temperatura número 1 es para todo evaporador de serpentín sencillo, los perfil bajo, perfil mediano, de almacén. Entonces tenemos los evaporadores que son los center mount, que son de doble serpentín, entonces usan ambos sensores. Y es básicamente para terminación del defrost y para el delay, el retraso del abanico cuando termina el defrost y el abanico comienza otra vez, pues para ese retraso también, que eso está incluido en la lógica del controlador. Y entonces también tenemos la conexión para la válvula de expansión. Y eso todo es básicamente un arnés que básicamente todos esos sensores están incluidos ahí. Y les enseñaré fotos más adelante para que vean cómo es que todo va arreglado en más detalle. Aquí a la izquierda tenemos el terminal de comunicación Econet y tenemos otro terminal adicional es
un suministro de energía. Es para básicamente energizar el centro de comando, si es que lo tiene instalado también. Que básicamente tenemos comunicación y energizar el centro de comando. Y también comunicación si hay más de un controlador que están conectados juntos trabajando en grupo, también usa el mismo terminal para conectarse uno a otro. Entonces también aquí debajo tenemos los inputs digitales, que básicamente son inputs de, como se dice, dry contact, básicamente de contacto para... y ahora mismo en la versión presente solo utilizamos uno de ellos, que es para el door switch, para el interruptor. Si se abre, si se instala ese switch y ese parámetro está configurado, pues entonces es como un interruptor para la unidad para apagar los abanicos, cerrar la válvula y todo hasta que la puerta se vuelva a cerrar otra vez. Eso es opcional, que lo discutiré más adelante también. Tenemos un output de PWM que en el presente no se usa. Y tenemos dos relés auxiliares. Estos relés auxiliares son los que controlan el abanico. En el presente tenemos los abanicos que son de doble voltaje y doble velocidad. El mismo motor del abanico funciona con 115 voltios o 230 voltios. Y estos relés son para controlar si el abanico está a velocidad media o velocidad alta o si está apagado. Y aquí debajo tenemos dos relés adicionales que son para el defrost, el deshielo. Si la unidad tiene calentadores eléctricos, pues entonces van a estar conectados a estos relés. Entonces aquí debajo tenemos la conexión para energizar el controlador y tenemos un interruptor aquí para seleccionar el voltaje. El controlador funciona con ambos dos tipos de voltaje, 115 o 230, pero tiene que asegurarse de que ese interruptor esté en el setting correcto. Cada unidad viene de fábrica con el interruptor en la selección correcta, pero es siempre buena idea antes de instalar la unidad, pues verificar otra vez. Y ese es el detallito que voy a mencionar ahora, que como dije, el controlador funciona ambos voltajes, simplemente mover el interruptor arriba o abajo para seleccionar voltaje. Y es importante porque por ejemplo, si este interruptor está a 115 voltios, pero le conectan 230, pues van a dañar el controlador. Por eso es importante tomar esa precaución, siempre darle una miradita antes de energizar la unidad, que ese interruptor esté en el lugar correcto. Entonces, pues un resumen básicamente del equipo. El controlador, pues como mencioné, tiene como vieron en la foto, así es como viene de fábrica. Está diseñado para ambientes de frío, ambientes congelados con alta humedad. Y el mismo controlador funciona como cooler o freezer, y la diferencia, eso es un parámetro que lo discutiré más adelante, pero es un parámetro básicamente para decidir qué tipo de descongelación va a tener, si es descongelación de aire o si es descongelación con los calentadores eléctricos. Si es de aire, lo puede ordenar en 115 o 230. El punto de ajuste, el set point de la caja viene en default a 35 grados Fahrenheit y lo puede ajustar desde 25 a 60. Si lo tiene configurado como freezer, entonces pues ahí es que el defrost, la descongelación, va a usar los relés para los calentadores eléctricos, y el set point viene de default a negativo 10 Fahrenheit. Y entonces el alcance del ajuste lo puede tener desde negativo 40 hasta 35 Fahrenheit. Entonces, refrigerantes disponibles son estos 8 que ven aquí. Toda unidad que viene de fábrica va a venir configurada a 448A por default. Que eso básicamente al momento de instalarla, cuando energizan el controlador por primera vez, es cuestión de ir a los settings y seleccionar el refrigerante apropiado que está cargando la unidad. Entonces también tenemos la válvula electrónica.
de expansión, que en este momento la única válvula que ofrecemos es la Sportland SER para controlar el superheat de la unidad y también para al cerrar la válvula para vaciar las líneas y para que el compresor apague. No hace falta una válvula solenoide en la línea de líquido si usan este controlador. Entonces, pues la válvula Sportland tiene 2500 pasos de control y eso pues ofrece buena resolución cuando se trata de controlar el superheat y tratar de modular para mantener el superheat en el range óptimo. Y de hecho, si tienen preguntas, como quieran, si quieren si tienen una pregunta de momento y quieren interrumpir, podemos también tomar preguntas, o si no, pues al final también podemos, si tienen alguna pregunta adicional al final, pues podemos discutirlo al final también. El equipo, como viene, pues como mencioné, pues viene todo instalado de fábrica. Tiene la válvula, tiene los sensores, presión de succión, tiene sensores de temperatura de succión, temperatura de aire y temperatura del coil. Entonces, obviamente, el controlador también con la pantalla y los botones. Viene todo ya conectado a los abanicos, a los elementos de los calentadores eléctricos, si es que los tiene. Y todo este sistema reemplaza el sistema tradicional de válvula de expansión mecánica, válvula solenoide de la línea de líquido, termostatos, interruptores para terminación de descongelación, etcétera. Y también no hace falta tener un reloj mecánico en la unidad, en el condensador para la descongelación. La lógica del defrost, que es básicamente el controlador lleva cuenta del tiempo que el compresor corre versus compresor apagado y lleva cuenta de eso para saber cuándo es que tiene que entrar al próximo ciclo de descongelación. Entonces, pues como dije, tiene la pantalla del controlador, es iluminada, es backlight, es iluminada con 4 botones de navegación y tiene 2 líneas de texto y es básicamente, esa es la interacción básica del usuario al controlador. Ahí pueden ver el status, diferentes temperaturas, cambiar parámetros del controlador, ver qué tipo de alarma está activa, etcétera. Esa es la interacción básica. Entonces, como opción, como mencioné, pues, que entraremos en detalle más adelante, pues está también el centro de comando, que es un poquito más, es más bonito, digámoslo así. Entonces, la descongelación del controlador, como dije, es basada en runtime, es basada en el tiempo que la unidad lleva corriendo con refrigeración activada. El control básicamente determina cuando la temperatura de la caja no está satisfecha y la refrigeración se activa, la válvula abre, los abanicos van a velocidad alta y el controlador entonces empieza a contar. Entonces tiene un tiempo límite predeterminado a 6 horas y es ajustable. Entonces, tan pronto durante esas 6 horas de uso y operación, siempre que cada vez que la temperatura esté satisfecha y el controlador cierra la válvula y va básicamente a standby, entonces deja de contar. Y esto básicamente esto significa que si es una caja, un sistema que ve mucha carga, la puerta se está abriendo bastante muy frecuente y está entrando aire caliente y mucha humedad, pues en esa unidad el controlador va a estar básicamente refrigerando más a menudo. O sea que vas a tener más ciclos de descongelación durante el día versus una unidad que no vea tanta carga y el controlador no necesita trabajar tanto. Y eso es por eso es que dije que no hace falta un reloj mecánico con horas fijas de descongelación porque el controlador se encarga de esa función y lleva cuenta de ese tiempo. Entonces, la terminación de la descongelación está basada en temperatura del coil o tiempo máximo, cual ocurra primero. Durante
como dije, cada vez que la temperatura de la caja está satisfecha y el controlador entonces cierra la válvula, el compresor vacía la línea y es que tiene lo que se llama el pump down. Entonces el controlador reduce la velocidad del abanico a 50%. Y es como dije, pues los motores son doble velocidad, doble voltaje y es los relés auxiliares que manejan la velocidad del abanico. Omar, una pregunta. Sí. ¿Sería un controlador por evaporador o cuántos evaporadores podemos controlar con ese controlador? Sí, sí, es un controlador por cada evaporador. Exacto, cada evaporador puede ser independiente o si tienen, que lo discutiré más adelante también, si tienen una caja que tienes, por ejemplo, tienes 3 evaporadores en la misma caja, cada uno va a tener su controlador, pero los puedes enlazar para trabajar en grupo. Y eso, eso tengo más detalles de eso, pero sí, cada evaporador va a tener su propio controlador con su propia temperatura de aire, su propia válvula, etcétera. Que básicamente en ese aspecto, sí, cada evaporador sería independiente en ciertas funciones. Ok, gracias. Entonces, como dije, pues está disponible en los low profile y Centerman, pero también no lo tengo mencionado aquí, pero está disponible también en nuestras unidades grandes de warehouse, large profile, medium profile, que son básicamente toda nuestra línea de evaporadores, es decir, de equipos de almacenes, las unidades grandes para almacenes industriales, etcétera. Y como dije, exacto, pues puede funcionar como evaporador sencillo, un evaporador en una caja, o si tiene múltiples evaporadores en la misma caja, refrigerando un espacio común, pues entonces múltiples evaporadores, cada uno con su controlador, pero todos entrelazados, trabajando en grupo. Y puede tener hasta un máximo de un líder con 5 seguidores para un total de 6 evaporadores en la misma caja. Entonces también opcional el centro de comando, lo mismo, puede tener, porque el centro de comando, que para empezar aquí a hablar de esto, el centro de comando es esa pantallita, una sola pantalla puede comunicarse con hasta 30 evaporadores diferentes y pueden ser combinación de evaporadores sencillos o evaporadores que sean parte de grupos. O sea que un centro de comando puede tener, digamos, por ejemplo, puede comunicarse con 4 grupos separados. Cada grupo puede tener hasta 6 evaporadores. Más en adición a eso, el centro de comando también puede comunicarse con 6 unidades más independientes para un total de 30 evaporadores. Y eso básicamente es una pantalla que tiene su pantalla de navegación para el usuario ir ahí interactuar con cada unidad en específico. Y es cuestión de, después que todos estén conectados y con la dirección correcta, el centro de comando se comunica con ellos y es como el sistema va organizado. Y tengo más detalles de eso más adelante, tengo diagramas. Un breve historial. Desde que lanzamos el producto hemos tenido varias revisiones del software. Cuando lanzamos en junio del 2018, esta fue la versión inicial. Y como ven, hemos tenido varias revisiones. Y es básicamente esto, principalmente ha sido pedidos de clientes como ustedes que pues, nos piden, mira, ¿sería posible añadirle esto o cambiar aquello? Y pues nosotros pues evaluamos y sí, si es algo que beneficiaría no solo al cliente que lo pide, pero si beneficia a todos los demás que compran el producto, pues sí, pues lo incluimos. Y básicamente ahora mismo, a partir de mayo 6, esto fue hace como 3 semanas, que tenemos la versión 21. Y aquí cuando entre en la próxima pantalla la lista de parámetros, aquí es que vienen esos detalles. Hay la lista de parámetros, aquí como menciono, tengo este footnote. Estas son las adiciones que se han ido añadiendo en cada versión. Por ejemplo, teníamos la terminación del defrost, la pusimos para poder ser ajustable y eso empezó en la versión 13. Añadimos el door switch en el input digital
eso añadimos en la versión 18. Y la más reciente, que es para el tiempo mínimo de que la unidad corre, que era antes, eso fue la añadimos para que sea ajustable, para que el usuario pues determine si quieren ajustarla, porque antes de esto era básicamente fija a 5 minutos y no se podía ajustar. Pues añadimos esa función adicional para, dependiendo si es una caja que no ve mucha carga, etcétera, y no quieren sobrepasar ese point demasiado, pues pueden ajustar ese mínimo para que no sobrecongele el producto, básicamente. Pero aquí, que pues el listado de parámetros desde el principio aquí. Y esto tengo que mencionar también aquí, me permiten un momento, porque tengo también el manual, el manual del controlador, que esto viene en un QR code en cada unidad, que si tienen un teléfono o un iPad y escanean el QR code, les va a dar el link para este documento. Y aquí está la información entera de cómo instalar y cómo operar el controlador y cómo configurar todos los settings. Entonces, en cuanto a los parámetros, aquí como ven la pantalla, aquí está todo explicado en más detalle y les da aquí un mapa de básicamente de la navegación del display, de la pantalla. Pero como ven, solo son 2 líneas, y con esos 4 botones, pues aquí les explica cómo navegar la pantalla y entonces ir sobre cada uno de los diferentes parámetros. Entonces, volviendo aquí, la lista de parámetros, y están todos en inglés, pero así mismo es como aparece en el manual así mismo en estas exactas palabras como lo van a ver en la pantalla. System Enable, sí o no, eso es básicamente una forma de el usuario pues manualmente suspender la operación de la unidad, apagar los abanicos y cerrar la válvula. Y esto básicamente es eso, es a través de la pantalla pues poder básicamente ponerla en pausa, digamos. Y no tiene tiempo límite, o sea que si necesitan hacer algún mantenimiento, alguna inspección y la apagan, la ponen en no, siempre acuérdense de ponerla otra vez en yes para que la unidad no se regrese resuma operaciones. El set point, como dije, es el punto de ajuste de la temperatura de la caja. Este parámetro depende en este otro parámetro, cooler o freezer, para el alcance que tenga. Si la unidad está en cooler, pues este va a ser el range de 25 a 60. Si la unidad está en freezer, pues entonces el alcance va a ser de menos 40 a 35. Obviamente, pues si es cooler, el default es 35. Si es freezer, el default es negativo 10. Entonces, el próximo, Group Member Config, este es el parámetro que si tienen varios evaporadores, hasta un máximo de 6, que van a trabajar en grupo, pues aquí es donde cada controlador necesita su dirección única. Usted va a la pantalla, va a este parámetro. En el primer evaporador, este va a ser mi líder del grupo 1. El próximo en la línea pues, va a ser el número 2, en el evaporador número 2, el seguidor número 2 en el grupo 1. El próximo va a ser el número 3, el próximo va a ser el número 4, etc. Entonces, esto es básicamente el ajuste de ese parámetro. Básicamente está lo que le da a cada controlador su dirección única para cuando estén todos comunicándose, cada uno tenga como su identificador propio. Y básicamente el líder encuentra a sus seguidores y todos operan en conjunto. Todos activan la refrigeración simultáneamente y todos entran en descongelación simultáneamente también. Y como dije, pues pueden haber hasta 4 grupos. Si están todos entrelazados a un centro de comando, pues es posible que necesiten usar grupo 2, grupo 3, grupo 4, pero básicamente la lógica es la misma. Cada grupo es un sistema independiente. Grupo 1 puede ser un cooler con refrigerante 404A. Grupo 2 puede ser un freezer con refrigerante 448A.
etcétera. Cada grupo es básicamente un sistema independiente. La única diferencia es que en vez de un evaporador en la caja, pueden tener hasta un máximo de 6. Y aquí también la lista de refrigerantes también para... entonces, Network Instance, este es otro parámetro para identificación de evaporadores. Si están usando un centro de comando y entre el número de evaporadores que tienen trazado a ese centro de comando, tienes uno que no sea parte del grupo, este es el parámetro que usan para identificarlo. Básicamente, instancia de 1 hasta 32. Básicamente, unidad 1, unidad 2, unidad 3. O sea que es posible que en un centro de comando tengan grupo 1 y unidad 1. Grupo 1, pues es el grupo con hasta 6 evaporadores que pueden tener. Y unidad 1 es otro sistema separado con un evaporador sencillo, separado, independiente. Y lo mismo, puede tener unidad 2, unidad 3, etcétera. Como dije, pueden tener hasta 30 evaporadores comunicándose con un centro de comando. Y esos 30 pueden ser combinaciones de grupos o evaporadores sencillos. Cooler freezer, como dije, esto es básicamente lo que determina qué tipo de descongelación va a tener. Si es descongelación de aire o descongelación con los calentadores eléctricos. El refrigerante, como dije, es la tablita que tenemos aquí. Tienen 8 refrigerantes para escoger. 448A es el default. Repito, cada unidad que reciben nueva de la caja va a venir con 448A, que como mínimo el instalador, cuando sea hora de energizar la unidad, como mínimo tienen que verificar que ese refrigerante seleccionó el correcto. Cada unidad viene de fábrica si es cooler va a venir seteada en cooler, si es freezer va a venir en freezer, pero el instalador tiene que como mínimo verificar que el refrigerante seleccionado sea correcto cuando instala el sistema. Entonces también tienen evap coil type, que es sencillo o doble, y la diferencia de esto es básicamente, para resumir esto en pocas palabras, el único evaporador que usa doble serpentín es el center mount. Y tengo fotos más adelante, pero todos los demás, perfil bajo, perfil mediano, perfil grande, almacenes, todos van a ser single, todos van a ser sencillos. El evaporador doble es, como dije antes, el doble es el que usa ambos sensores de temperatura del serpentín. Si es sencillo, solo usa la temperatura número 1. Y la número 2 le controla. A tener ese parámetro en single, el controlador va a ignorar básicamente la temperatura número 2, porque en un evaporador, por ejemplo, de perfil bajo, no vas a tener el sensor en el número 2, que básicamente va a ser un contacto abierto y el controlador lo va a ignorar. Entonces, como dije, tenemos sensor de drenaje y sensor auxiliar, que son drenaje es opcional, sensor auxiliar en el momento no se usan, pero el de drenaje, si se ordena, se instala. Si no, va a venir seteado en no, y lo mismo con el sensor auxiliar, y no va a tener el sensor de temperatura conectado en esos dos terminales. Entonces, la válvula EXV Stepper Type, hay dos opciones, pero como dije, la única que ofrecemos ahora es Poland, que este parámetro nunca debería cambiarse. Si la unidad va a venir a 2500 pasos, déjenlo así. Este parámetro no se debe tocar. Entonces tienen el set point para el superheat, que tienen el alcance de ajuste. Toda unidad va a venir con el default de 6.5 grados de superheat. Pero como dije, eso lo pueden ajustar dependiendo de la unidad, dependiendo del sistema, el ambiente donde esté, lo pueden ajustar. Entonces tienen set point control, que básicamente es básicamente el diferencial de temperatura de la caja, digamos, hysteresis. Por ejemplo, si el set point de la caja tiene un freezer, el set point es negativo 10. Cada vez que la temperatura del espacio, el space temp, sobrepase
sea mayor de -8, el controlador va entonces a comenzar refrigeración para tratar de bajarlo otra vez a -10. Esos 2 grados de diferencia es este parámetro. Y como dije, lo pueden ajustar. Si lo mueven a 5 grados de diferencia, el controlador no va a hacer nada hasta tanto la temperatura suba a -5, etc. Entonces, tienen también defrost max runtime, que es básicamente la temperatura máxima en cada ciclo de descongelación. Viene default a 1 hora, pero lo pueden ajustar entre 10 minutos a 60. En evaporadores con calentadores eléctricos, típicamente se busca que terminen en temperatura, la temperatura del coil. Evaporadores con descongelación de aire, pues eso es bastante común que eso corra en el tiempo entero, 1 hora, 45 minutos o el tiempo que esté considerado aquí. Pero eso es lo que significa este ajuste. Entonces tienen el defrost compressor runtime, que tiene ajuste hasta 900 minutos, que esos son, si no me equivoco, son como 15 horas. Pero básicamente tiene el default son 6 horas. Y este es el parámetro que determina qué tan frecuente van a ser los ciclos de descongelación de la unidad. Y como dije, 360 minutos, pero la unidad solo cuenta, la unidad solo toma cuenta del tiempo que está refrigerando. Siempre cuando la unidad entonces satisface la temperatura y cierra la válvula, el compresor vacía las líneas, el controlador deja de contar. 6 horas en tiempo real, dependiendo, como dije, dependiendo la carga, dependiendo qué tan frecuente abran la puerta, etcétera, pues 6 horas de runtime puede ser 8 a 10 horas, 12 horas de tiempo real. O sea que, y eso yo lo he visto en unidades acá, en pruebas, en varios lugares que hemos probado el sistema, que con un setting de 6 horas de runtime, tenemos 2, quizás 3 periodos de descongelación en un periodo de 24 horas. Eso, como dije, todo depende de cuánta carga, cuánto tenga que trabajar el sistema. Mientras más trabaje, pues más frecuentes van a ser los periodos de descongelación. Entonces, el próximo tenemos, como dije, el defrost termination temp, que es básicamente la temperatura a la que la descongelación termina. Si es freezer, va a venir default a 55. Si es cool, va a venir default a 40, pero lo pueden ajustar. Como dije, en un periodo de descongelación, por ejemplo, un freezer, la descongelación termina cuando el evap temp, la temperatura de serpentín llega a 55 o cuando el tiempo máximo termine. La primera que ocurre los dos, ya el defrost se acaba. Entonces también, como dije, defrost post override. Esta es otra opción que añadimos también a petición popular. Teníamos, déjenme enseñarle las fotos. Tengo aquí una foto de una unidad. Esta es buena foto para explicarles ese parámetro. Pues ese defrost post override, por ejemplo, en una unidad de perfil bajo, tenemos 3 calentadores. Tenemos el calentador, el de arriba, tenemos un calentador abajo y tenemos un calentador abajo en el drain pan. El calentador de arriba está conectado a un relé y el calentador de abajo con el calentador del drain pan está conectado al segundo relé de defrost. Si tiene el post override en no, el calentador de arriba va a pulsar, va a prender un minuto, apaga un minuto. Los calentadores de abajo y el del drain pan van a estar encendidos continuamente durante el periodo de descongelación. Pero si no desea esa pulsación en el calentador de arriba, ese post override lo pone a yes, y básicamente el calentador de arriba se va a comportar igual que los de abajo. Básicamente va a estar encendido entero durante el periodo de descongelación, sin interrupciones. Eso es básicamente ese parámetro.
Entonces, como dije, la adición más nueva, que es el Compressor Minimum Runtime, esto básicamente tengo más detalles acerca de la secuencia de cómo el controlador se comporta. Cada vez que se comienza un ciclo nuevo de refrigeración, la válvula abre, los abanicos encienden y a velocidad alta. El controlador tiene que correr espera un mínimo de 5 minutos default, que si, por ejemplo, si es una caja que está vacía, no hay carga, no hay producto, pues es posible que la temperatura sobrepase, si se pone -10, que todavía pase -10, siga a -11, -12, dentro de estos 5 minutos. Si eso es algo que no desea, pues puede ajustar ese mínimo a 4 minutos o 3 minutos para entonces, tan pronto este tiempo termine, tan pronto la temperatura esté satisfecha, pues entonces la refrigeración termina, válvula cierra y el compresor vacía las líneas y tiene el pump down. Eso es básicamente ese parámetro. Entonces viene el próximo, que es Compressor Max Runtime. Esto es básicamente una alarma. Viene de default a 120 minutos, a 2 horas, y esto lo que significa es que tan pronto empieza un ciclo de refrigeración, la unidad abre la válvula y la refrigeración comienza. El controlador empieza a contar. Si en estas 2 horas el controlador todavía no ha llegado a set point y satisface la temperatura y cierra, el controlador te va a indicar una alarma de que, mira, estoy trabajando, estoy aquí, todavía han pasado 2 horas y no he podido llegar a la temperatura de set point. Y es para notificar. Va a notificar, pero va a seguir trabajando, va a seguir operando la válvula, va a seguir operando los abanicos, pero es para notificar al usuario que, mira, llevan 2 horas y algo está pasando que no he podido satisfacer. Es posible que alguien haya dejado la puerta abierta, es posible que el sistema esté bajo en carga de refrigerante, varias cosas que pueden causar eso, pero es para notificar al usuario que hay algo que no está bien con la caja. Entonces, otra de las adiciones recientes es el door switch, que básicamente es, como suena, es un interruptor. Si lo pueden conectar a la puerta de la caja, básicamente para, si no desean que la unidad esté corriendo, cuando abren la puerta de la caja para introducir productos en la caja, mientras estén moviendo los productos con los pallets, etcétera, y quieren que la unidad apague, pues la unidad hace eso, conectan ese door switch y tan pronto se interrumpe esa conexión, la unidad apaga, los abanicos se apagan, la válvula cierra. Entonces, tan pronto la puerta se cierra otra vez, pues la unidad entonces resume operación y vuelve y activa la refrigeración otra vez. Entonces, el door switch time es básicamente un delay para ese door switch. Que como, pues, el inactivar la unidad al abrir la puerta puede ser inmediato o puede ser después de cierto tiempo, como quieren ajustarlo, 30 segundos, minutos, etc. Y eso tengo más detalles que les puedo mencionar más adelante en el manual, si tienen preguntas adicionales. Entonces también tenemos el defrost pump down delay. Y eso es básicamente un delay para cuando la unidad entra en un ciclo de descongelación. Y esto solo aplica si es un freezer, porque es básicamente un delay para antes de que se activen los relés para los calentadores eléctricos. Si está en none, o sea, no hay delay, que tan pronto la válvula cierra, los calentadores prenden. Si lo setea de 1 minuto, 2 minutos, etcétera, la válvula cierra y el controlador va a esperar este delay antes de encenderlo, de activar los relés para los calentadores. Esa es la otra opción que está disponible ahí. ¿Alguna pregunta sobre los parámetros o podemos seguir? Ok, pues seguimos. Entonces, pues las unidades, y tengo aquí estas 2 de ejemplos, que estas son básicamente las más populares que tenemos, la perfil bajo y esta es la que les dije que es Centerman. Como ven, tiene dos coils, uno a cada lado, y aquí es como les dije, que por eso es que tiene 2 sensores para temperatura de serpentín, para cada uno independiente, para terminar para básicamente interrumpir el defrost a cada lado independientemente.
Entonces, los parámetros recomendados y también pues como vienen de fábrica, low profile, cada unidad va a venir configurada a cooler o freezer dependiendo cómo lo ordene. Si viene en freezer, este va a ser tu temperatura de terminación de descongelación. Si es en cooler, va a ser 40. Pulse override, ajustar esta sí o no, dependiendo la situación en particular en la caja. Si quieren ahorrar energía y tener ese calentador arriba pulsando, pues lo dejan en no. Si quieren ese calentador encendido durante la duración entera de la descongelación, lo ponen en yes. Las unidades de fábrica, yo creo que desde los últimos 3 o 4 meses, ya están viniendo todas en yes. Con el post override seteado en yes para que no pulsen. Pero si desea pulsarlas, básicamente cambiarle eso o no y pues operar el sistema de esa manera. Y obviamente pues no aplica en cooler porque no hay calentadores eléctricos. Center mount, como bien de fábrica todos, freezer o cooler van a venir seteados a 40 grados de terminación de descongelación. Y el post override en el center mount, aquí sí que es importante. Y la razón es que, como ven aquí, tenemos elementos de los calentadores en un coil y tenemos elementos de más calentadores en el otro coil. Cada par de calentadores aquí en este lado están conectados a un relé y el otro par está conectado a otro relé. O sea que básicamente este lado aquí que está conectado al relé número 1, pues obviamente en esta unidad definitivamente no queremos ese pulso. Queremos que esos calentadores estén encendidos continuamente, igual que el otro lado. Y por eso es que en esta sí que esto tiene que estar en yes todo el tiempo. Obviamente cooler no importa, pero si es freezer, tiene que estar en yes y así va a venir de fábrica. Entonces, un resumen pues, de la secuencia de operaciones, que básicamente repasando, como dije, pues el sistema tiene que estar en yes y así va a venir de fábrica, pero en el caso de que alguien pues lo ponga en no para desactivar la unidad temporariamente para inspección, mantenimiento, etcétera, tiene que recordarse de que esté en yes otra vez para que la unidad vuelva a operar. Entonces, tan pronto el space time, la temperatura espacio, sea mayor que el set point más el set point control. Este es el diferencial de 2 grados de diferencial para el controlador saber cuándo tiene que comenzar el ciclo de refrigeración. Pues cuando, por ejemplo, set point es negativo 10, set point control es 2 grados, pues cada vez que el space time esté a negativo 8 o mayor, el controlador dice, ok, es hora, hay que activar la refrigeración, abre la válvula y los abanicos se activan a velocidad máxima. Tan pronto la temperatura de serpentín llega a 35 grados si es freezer, 55 grados si es cooler. Es básicamente un delay para, digamos, saliendo de un periodo de descongelación, no empiecen a tirar aire todavía caliente al producto. El controlador va a esperar a que el serpentín esté suficientemente enfriado antes de activar el abanico otra vez. Durante este periodo, la válvula continúa modulando para mantener el superheat. Como dije, tienen el set point, que es 6.5 grados el default. Runtime para el próximo periodo de descongelación está contando y tienen el mínimo tiempo de 5 minutos, que como dije, lo pueden ajustar a 4 o a 3 minutos. Entonces, una vez este tiempo mínimo termine, sea 5 minutos o 4 o 3, tan pronto el space-time ya llegue a set point o por debajo, ya entonces que el control dice, ok, la temperatura está satisfecha, la válvula cierra para que el compresor entonces vacíe las líneas y se apague y los abanicos entonces reducen a velocidad baja, básicamente a velocidad 50%, velocidad media. Entonces, debo recordarles también que, como dije, el controlador básicamente opera la válvula, la válvula de expansión. La válvula cierra y entonces el controlador está contando que el compresor con su interruptor de presión en la unidad, en el condensador allá, ese interruptor, cuando la presión de succión llegue a un punto bajo, eso es lo que apaga el compresor.
el controlador lo único que opera es la válvula. Lo mismo de la misma manera, cuando la válvula abre, la presión de succión entonces se eleva y eso es lo que el interruptor en el compresor es lo que activa el compresor para volver a operar y comenzar el próximo ciclo de refrigeración. O sea que lo que estoy diciendo es que no hay una conexión física entre el evaporador y el condensador. Son dos unidades separadas. El controlador, el evaporador lo único que controla es la válvula y el compresor básicamente está mirando con su interruptor de presión, está mirando la presión de succión para saber cuándo prender y cuándo apagar. Entonces, descongelación, como dije, está basada en runtime, 6 horas de default. Cuando llega ese límite o cuando se activa, que se me olvidó mencionarle también, si tienen una unidad que no, y todavía le falta, digamos, 2 horas de runtime para el próximo defrost y no quieren esperar, ustedes pueden ir en la pantalla y pueden navegar y hay una pantalla ahí para activar un defrost manual. Omar, una pregunta. Sí. ¿Alguna falla en algún control de presión, en algún abanico, no te la marca? Sí, eso es otra, sí. Los varios sensores que tenemos temperatura de espacio, temperatura de succión, presión de succión y la temperatura de serpentín. Si cualquiera de esos sensores falta, que esté desconectado, etcétera, que haya un contacto abierto, el controlador te va a activar una alarma y te va a decir específicamente qué sensor es el que falta. Y hay otros detalles que podemos entrar en más detalle porque hay detalles exactos de, por ejemplo, qué pasa si cierto sensor en específico falta, qué es lo que entonces el controlador hace. Y eso podemos entrar en detalle más adelante. Pero sí, el controlador lleva cuenta si hay un sensor que esté, por ejemplo, el cable, la conexión del sensor se soltó, está floja, cualquier cosa, y el controlador detecta que esa conexión está abierta, te va a tirar una alarma para dejarte saber. Sí. Ok, gracias. Entonces, como dije, el defrost comienza cuando el runtime llega a su límite o cuando se activa manualmente y termina cuando el evap temp sobrepasa la temperatura de terminación o cuando el tiempo máximo de defrost haya terminado. Y como dije, si es un evaporador center mount que tiene coil type en doble, tienes evap temp 1 y también evap temp número 2. Ambos tienen que llegar a esa temperatura de terminación para que la descongelación termine. La única diferencia es que, por ejemplo, en la unidad Centerman, al tener dos sensores, lo que eso nos permite hacer es que si este lado llega a 55 grados primero, este relé para estos calentadores apaga. El otro relé pues, con estos otros calentadores que todavía no ha llegado a 55, sigue encendido, sigue calentando. Tan pronto ambos terminen, ambos apagan y entonces ahí es que ya el defrost termina y la unidad entonces sigue con lo próximo que sería en un freezer, sería tiene 5 minutos de drenaje en un freezer. Cuando esos 5 minutos de drenaje terminan, entonces la refrigeración continúa. En cooler es similar, la válvula cierra, excepto los abanicos. Los abanicos siguen operando como una deformación, básicamente moviendo aire en la caja. Aunque tengo que añadir aquí, fallé aquí en editar esto, porque dependiendo de la versión, básicamente, si tienen la versión 18 en adelante, en Cooler Defrost los abanicos se quedan a velocidad alta durante el periodo de descongelación. En la versión 13 o anterior que bajan a velocidad baja, pero eso fue una revisión que se introdujo ahí básicamente a sugerencia de varios clientes y pues hicimos ese cambio. Obviamente no hay periodo de drenaje si es cooler, tan pronto termina el defrost, pues la refrigeración continúa y el tiempo empieza a contar otra vez desde el principio, el runtime. Entonces, los grupos, como dije, es similar, excepto la secuencia es similar, excepto que
En vez de un evaporador sencillo, tenemos varios. Cada evaporador va a tener su temperatura de space, la temperatura de espacio. Cada evaporador va a tener su temperatura de succión, presión de succión, va a tener su válvula. Cada evaporador en el grupo va a estar monitoreando su propio superheat y modulando su propia válvula. Y la única diferencia es que el líder, al estar todos conectados, el líder va a recibir de todos los seguidores, va a recibir la temperatura de cada uno de los seguidores y va a calcular una temperatura promedio. Esa temperatura es la que el líder va a comparar con el set point para determinar si la caja necesita refrigeración o no. Pero lo demás es lo mismo. El set point control, los 2 grados de diferencia, el líder es el que compara eso con el set point y la temperatura promedio. Y entonces, cuando el líder dice que es hora de refrigerar, el líder y todos los seguidores a la misma vez abren válvulas, arrancan los abanicos, empiezan a operar los abanicos y empieza refrigeración. Cuando se determina, el líder dice que la temperatura promedio del grupo llega ya a su set point y está satisfecha, el líder entonces le ordena al grupo entero, todo el mundo cierre válvulas, abanicos a velocidad baja y todo el mundo en stand-by hasta que el líder diga otra vez. Entonces, otro detalle para que hay que notar es que en grupos, y esto es básicamente para simplificar a la hora de instalación, parámetros como cooler, freezer, refrigerante y el set point se ajustan en el líder. El líder básicamente, al tener todos los seguidores conectados, el líder le va a transmitir esa información a todos los seguidores. O sea que no es posible, es imposible en un grupo tener el líder operando con, digamos, 407A y tener los seguidores con otro refrigerante diferente. El líder no va a permitir eso porque el líder todo el tiempo va a estar asegurado que todo el mundo esté sincronizado. Refrigerante, set point, cooler, freezer. O sea que si el líder tiene el calentador eléctrico, los seguidores, el líder básicamente va a decirle a los seguidores que usen también sus relés para sus calentadores eléctricos. Y eso está así en la lógica del controlador, que no hay forma de tener cooler y freezer, unidad de evaporadores de cooler y freezer mezclados en la misma caja, porque no funcionaría bien y el líder no lo permitiría. Como dije, todos los miembros del grupo comienzan el DIFRO simultáneamente. Eso sí, cada evaporador, como dije, cada evaporador tiene su temperatura del setting. O sea que sí, que es posible, es básicamente de seguro que no tengan un evaporador que termine la descongelación adelantado, digamos, 1 minuto, 2 minutos por delante de los demás. Si eso pasa, básicamente el líder espera a que todos los seguidores, incluyendo el mismo líder, el líder y todos los seguidores han terminado su periodo de descongelación y de drenaje antes de reanudar operación otra vez, antes de comenzar el próximo ciclo de refrigeración. O sea que hasta tanto el último evaporador, si tienen 6, los 6 tienen que haber terminado de descongelar antes de que el líder les permita otra vez volver a abrir válvulas y prender compresores, y etcétera. Eso es básicamente para optimizar el sistema, para básicamente que no tener un evaporador en medio de una descongelación con los calentadores encendidos y el evaporador de al lado refrigerando, porque eso no sería óptimo. Entonces, aquí un detalle de alambrado de cómo básicamente se conectan el líder y los seguidores. Pues como dije, cada evaporador tiene su controlador individual. Tienen el parámetro Group Member Config, va a tener su líder. Esto básicamente G1 raya L, esto sería Group 1 Leader. El próximo va a ser el Group 1 Follower 2. Esto básicamente sería el seguidor número 2. Group 1 raya 3 sería el seguidor número 3. Etcétera. Y de esta manera pueden tener hasta 6 máximo entrelazados. Entonces, pues, recomendamos usar este cable blindado de Gauge 18 a 22. Y es básicamente conectar en modo de daisy chain
el terminal Ethernet de controlador a controlador. Y este terminal, volvemos otra vez a la foto al principio, ese es este terminal aquí. Y lo van a ver en el controlador, dice, tiene un label, dice Ethernet, básicamente, aquí en el lado. Y así mismo es como aparece en el tablero. O sea, que entonces tiene los terminales E1, E2 y RT. Y entonces esas tres conexiones, básicamente observando la misma polaridad a través de los tres, y van de controlador a controlador conectándolos todos. Una vez estén todos conectados y se aseguren que cada uno tenga su dirección única, básicamente su identificador, básicamente cada uno tiene que tener su ID propio. El líder, seguidor número 2, seguidor número 3. Una vez estén todos ya con su identificador propio y conectados, el líder los va a encontrar automáticamente y todos van a estar sincronizados automáticamente. De en ese punto en adelante, usted va al líder, selecciona refrigeración, selecciona el refrigerante, selecciona, ajusta el set point si quiere ajustarlo, y ahí el líder se encarga del resto. Entonces el líder va a tomar la temperatura de los dos seguidores y la temperatura propia de su propio sensor, y va a calcular la temperatura promedio de los tres para determinar entonces si el set point está satisfecho o no. Y esa es básicamente la lógica, la secuencia de un grupo versus una unidad sencilla. Entonces, las terminaciones del alambrado, como dije, tienen las conexiones aquí, pero básicamente sí, pedimos que usen cable blindado y con el strand de metálico que tiene el cable. Básicamente empiezan desde el primer evaporador, las tres conexiones E1, E2 y RT, y siguen hasta cada uno de los controles intermedios en el daisy chain. Asegúrense de que conecten el alambre metálico que viene con el cable blindado y conectan el último evaporador en la línea, en el daisy chain, la misma conexión, pero básicamente el filamento metálico del cable blindado, pues conectarlo básicamente a un punto de ground. Típicamente un tornillo o un punto de conexión física al chasis del evaporador es suficiente. Básicamente un punto de grounding en uno de los dos extremos del daisy chain para poder, eso es lo que así es como pueden sacarle beneficio al tener cable blindado, al poder atar ese filamento metálico a un punto de ground para, en caso de que haya líneas de alto voltaje cerca, que no haya interferencia, etcétera. Es para eso. Entonces, ¿alguna pregunta sobre grupos o podemos seguir? Ok, pues seguimos. Entonces, centro de comando. Pues esto es básicamente, como dije, una extensión de la interacción básica que tiene el controlador. Es opcional. Como dije, el controlador como tal, el cerebro de operación, es el controlador que está en el evaporador. El centro de comando es simplemente una extensión para facilitar visibilidad e interacción al sistema sin tener que entrar al freezer, a la caja. Es una pantalla touchscreen que básicamente se instala, tiene que estar en un punto, en un área, digamos, en la oficina del manager, o puede estar ahí mismo afuera de la caja, pero cerca de la puerta, pero no adentro en el ambiente que está siendo refrigerado. Esto es básicamente un touchscreen para poder tener visibilidad sin tener que entrar a la caja. Y así mismo como viene, tienen la pantalla, tienen el bracket donde se instala con las conexiones del alambrado. Tienen el aro, el Ferrite Tower, que esto es básicamente para en caso de que hayan otros enseres electrónicos sensitivos cerca, pues para que no reciban interferencia del centro de comando. O sea, esa es la explicación que me dio RIM, porque RIM usa este producto en la pantalla como tal, lo usa en otros productos, en otras aplicaciones residenciales, pero básicamente ese es el propósito de este aro. Entonces tienen también los tornillos para instalar básicamente la base del centro de comando.
tienen un pañuelo de microfiber que es para pues, mantener la pantalla, tenerla limpia, nítida, porque obviamente con uso pues las van a ver que se van a acumular huellas digitales, etcétera. Pues esto es para poder tener la pantalla limpia. Y tiene también un Quick Start Guide y esto viene todo con el centro de comando cuando viene nuevo en la caja. Como dije, pues provee control e interacción fácil para unidades Ethernet conectadas con una pantalla touchscreen. Y repitiendo otra vez, un centro de comando puede comunicarse con hasta 30 controladores Ethernet. Y pueden ser los 30, entre esos 30 pueden haber grupos y también pueden haber unidades sencillas y combinaciones. Como les dije, pueden tener hasta 4 grupos individuales más unidades sencillas adicionales para un total de 30 evaporadores conectados. A través del centro de comando tienen, como ven aquí, básicamente, como lo ven ahí, ese es el home screen. Y como ven, dice grupo 1, la temperatura grande en el medio, esa es la temperatura de la caja. En que el grupo, ahora grupo 1, ese 30 grados, esa es la temperatura promedio de todos los evaporadores que están en esa caja. El 30 aquí abajo en azul, ese es el set point para ese grupo. Entonces, cuando el sistema está operando y las válvulas están abiertas, los abanicos corriendo, los compresores corriendo, van a ver la palabra refrigeration, la van a ver ahí, que básicamente te dice, sí, estoy refrigerando. Si la unidad está en descongelación, van a verla ahí, va a decir defrosting. Y básicamente te dice status, que básicamente tú mirando la pantalla sabes exactamente lo que la unidad está haciendo. Si no ves nada, si eso está en blanco, pues básicamente la temperatura está satisfecha y las válvulas están cerradas y la unidad está en standby, esperando a que tenga que comenzar el próximo ciclo de refrigeración. Entonces tienen los símbolos de plus y minus. Aquí es básicamente donde ustedes ajustan el set point, que básicamente arriba o abajo, si quieren ajustar el set point, a subir a 31, bajar a 29, etcétera, lo hacen aquí mismo. Si hay una alarma activa, como dijimos anteriormente, si hay un sensor se desconectó, algo falló o la temperatura, han pasado las dos horas y la temperatura no está satisfecha, el centro de comando también les va a ofrecer este icon aquí, es como un triángulo con un símbolo de exclamación y va a estar flashing. Y también tiene también es como un sonido, como un buzzer, un beeper que también emite un sonido para dejarle de saber, mira, hay una alarma activa en el sistema, ven, investiga. Básicamente, y todo es aquí a través de esta pantalla. Y sí, si tienes 30 evaporadores conectados, el centro de comando te va a decir exactamente cuál de los 30 tiene la alarma. Por ejemplo, unidad 7, el sensor de temperatura de succión está desconectado, te la va a decir. O sea que tú no tienes que ir a ponerte a averiguar, a tratar de adivinar cuál de todos los evaporadores, cuál es el que está en alarma. No, el centro de comando te va a decir exactamente cuál es. Entonces, aquí a la parte baja izquierda es que ahí tocas y entramos a los settings, y aquí a la parte baja derecha, units, si tienes más de un evaporador conectado, esto aquí aparece, y si entras aquí, esto aquí es donde se navega entre los varios sistemas, las varias unidades, los varios grupos que estén conectados. Entonces, sí, eso ya. Entonces, básicamente para expandiendo otra vez, cómo conectar el centro de comando a las unidades, pues como vieron anteriormente, tienen los dos controladores con su conexión de comunicación básica, los 3 cables E1, E2 y RT, como dije, gauge 18 a 22, cable blindado, y van de terminal a terminal. Entonces el centro de comando básicamente a cualquier de los dos extremos del daisy chain, pues van a conectar E1 y E2 al centro de comando, y aquí es que está ese power supply que mencioné al principio. Y para enseñarles la foto, esto termina aquí,
Ese es el power supply que ofrece 16 voltios constantes y es para energizar el centro de comando. O sea que básicamente el centro de comando lo conectan al controlador y tienen comunicación y tiene para energizarlo. Hay un detallito en cuanto al alambrado. Si tienen varios controladores conectados a un centro de comando o sin centro de comando, básicamente digamos que tienen los 30 evaporadores con un centro de comando. Tienen 30 evaporadores más el centro de comando. La limitación del alambrado es que desde el centro de comando hasta el último evaporador en el daisy chain no pueden ser más de 1000 pies de alambrado. Y esa es una limitación por básicamente la resistencia del alambrado y cualquier distancia mayor, pues ya es posible que hayan problemas de comunicación ya en ese punto adelante. Por eso es que esa es la recomendación que damos, que desde el centro de comando hasta el último operador, pues no más de 1000 pies de distancia. Y si van a energizar el centro de comando desde el controlador más cercano, pues esta distancia desde el power supply hasta el centro de comando no más de 150 pies. Si quieren instalar el centro de comando, digamos, en la oficina del manager los congeladores están en la parte opuesta al edificio, pueden tirar el cable de comunicación. Entonces, después que sea desde aquí hasta el último controlador, no más de 1000 pies. Y entonces el centro de comando pueden tener un power supply separado, después que sea 24 voltios AC o 921 voltios DC para analizar el centro de comando independientemente del controlador. Eso es otra opción que hay también. Y lo mismo otra vez repasando las terminaciones desde el primer device, primer controlador hasta el último, y con cable blindado, etc. Y esto es lo que estaba mencionando ahora mismo de las limitaciones y requisitos para el alambrado. Máximo 30 controladores, cable blindado 1822 gauge 1822, máximo 1000 pies, en 1000 pies acá, ustedes me imagino que usan sistema métrico, aproximadamente 300 metros desde el primer controlador o desde el centro de comando hasta el último controlador. Y volvemos, energizando el centro de comando, si usa los 16 voltios disponibles en el controlador, pues mantenerlo aproximadamente no más de 45 metros. Si usa fuente alterna para instalar el centro de comando en un lugar más lejano, pues puede usar entonces 24 voltios AC o 921 voltios DC. Y obviamente, pues, viendo el filamento metálico para el blindaje del alambrado para evitar interferencia con la comunicación. Entonces, pues un diagrama un ejemplo de cómo se vería un sistema con un centro de comando y varios coolers y freezers independientes en una localidad. Pues como dije, un centro de comando puede comunicarse con varios sistemas diferentes, tienen unidad sencilla, tienen grupos, unidad sencilla, freezer, grupo 1, freezer con 4 evaporadores, tiene grupo 1 líder, número 2, número 3, número 4, grupo 2 líder y grupo 2 número 2. Puede ser cooler, puede ser freezer, diferentes refrigerantes, cada sistema es totalmente independiente de los otros. Y básicamente el centro de comando pues, puede tener visibilidad a cada uno de los sistemas, puede ajustar parámetros, puede ajustar set point, puede ver status. Lo único que tiene que ajustar directamente en cada controlador es durante la instalación inicial, pues poner el ID correcto. Unidad 1 sería Instance 1, Grupo 1 sería Group Member Config, G1 raya L, G1 raya 2, etcétera. Lo mismo grupo 2, lo mismo unidad 2, unidad 3. Esos son los únicos dos parámetros que por obligación, hay que ajustarlos directamente en el display, en la pantalla, en cada controlador. Lo demás se puede ajustar set point, superheat, tiempo hasta el próximo defrost, se puede ajustar todo del centro de comando, específicamente en cada sistema diferente desde la pantalla. Entonces, como alternativa, si el cliente pues decide, prefiero no tener el centro de comando,
pues no hace falta. Puede tener varias unidades diferentes independientes. Entonces, lo único que tendría que alambrar sería cada grupo entre sí. Grupo 1, asegurarse de que los 4 evaporadores estén alambrados juntos. Grupo 2, lo mismo. Y los demás sistemas, entonces, al no haber centro de comando, no hace falta entonces alambrarlos todos porque no hay beneficio en este caso. Si no hay centro de comando, no hay beneficio en tirar alambre, cable adicional de una unidad a otra sin el centro de comando. Entonces, pues como dije, la pantalla del home screen, el centro de comando, temperatura, set point, si tiene alarma le indica con el símbolo de exclamación. Las opciones del menú, el network, que es básicamente para navegar si tienen unidades adicionales en el sistema. Entonces, cómo ajustar la temperatura, etcétera. Si van aquí, menu options, aquí en la parte de baja izquierda, esta es la pantalla que aparece, tienen settings, status y service. Y si han tenido la oportunidad de interactuar con un controlador ya directo con la pantallita de 2 líneas, van a ver lo mismo, settings, status y service. Y es básicamente eso. Debajo de settings, tienen settings básicos que es para los parámetros del centro de comando. Y tienen aquí abajo installer settings. Aquí es que uno entra para si hay que cambiar el refrigerante, hay que ajustar el set point del superheat, etc. Aquí es donde se entra a esos parámetros que son ya para el sistema como tal, para cada controlador. Y tienen para ajustar el reloj. Otra cosa que olvidé mencionar del reloj, cada controlador tiene un ajuste de reloj. Y déjenme enseñarle aquí en el manual. ¿Dónde es que está? Ok, pues y esto, como dije, este es el manual que nos vamos a asegurar de que todos tengan copia de esto para referencia. Los settings básicos, y esto es básicamente a través de la pantalla. A través de esta pantalla, esto es lo que van a ver. Básicamente, SpaceTemp es el home screen, básicamente, de la pantalla. Entonces, con los botones tienen Settings, Status y Service. Y esos son los tres menús básicos. En Service, aquí es que tienen alarmas presentes, historial de alarmas. En Service es que entonces también, si deciden activar un defrost manual, lo pueden hacer aquí y también les indica la versión del software que está en ese controlador individual. Entonces tienen debajo de Settings, ajustan el set point, si tienen System Enable sí o no, y entonces van a ver la palabra Equipment. Debajo de Equipment, entran en ese menú y aquí es que van a tener, como dije, todos los otros parámetros para ese sistema individual. Pero si debajo de Equipment, si le dan otra vez, navegan abajo otra vez, entonces tiene aquí Time and Date, que esto es para configurar el reloj en ese controlador. De la misma manera que lo pueden hacer en el centro de comando. La razón de este reloj es que, como dije, tienen historial de alarma. Por ejemplo, si a las 5 de la tarde, hoy, el controlador dijo, mira, la presión de succión, el sensor está desconectado y te tira la alarma, pues eso se va a quedar grabado en ese historial con ese tiempo básicamente marcado. 5 p.m., hoy, el día de hoy, pues esa fue la alarma que se identifica en ese momento. Y esa es la importancia de configurar ese reloj para que cuando vayan a navegar el historial, que ese timestamp esté correcto. Y ese es el uso de eso. La ventaja de tener el centro de comando es que para ajustar ese reloj, si no tiene el centro de comando, van a tener que ir a cada controlador individual. Aquí en Settings, Time and Date, setear el año, el mes, el día, la hora y el minuto. Y a cada controlador individual. Si tienen el centro de comando, una vez estén todos los evaporadores conectados y comunicándose y tengan visibilidad aquí, configuran el tiempo aquí y el centro de comando básicamente le envía el setting de la hora y el día y el mes a todo el mundo.
a todos los evaporadores que estén conectados. Que básicamente aquí lo hacen una vez y se acabó. Y ya está. Esa es otra ventaja. Entonces, los settings básicos, aquí, basic settings del centro de comando son básicamente eso. Como dije, hay una notificación audible, es un buzzing que el centro de comando emite cuando hay una alarma. Si solamente quieren el símbolo de exclamación, pero no quieren ruido, pues básicamente pueden apagar eso. Tiene también un setting para básicamente bloquear la pantalla. Y es un bloqueo sencillo, es para si el centro de comando está instalado en un área de mucho tráfico, mucha gente caminando, que no venga a venir alguien y cambiarte ese point y seguir caminando. Cosas pasan. Pues básicamente pueden venir aquí, ese Screen Adjustment Lock, ponerlo en on y entonces van a ver aquí un candado en la esquina para que básicamente tocando el plus y el minus no te va a cambiar el set point. O sea que para desbloquearla tienen que entonces entrar otra vez a settings y ponerlo en off otra vez para que puedan otra vez volver a ajustar el set point. No te digo, es algo, sí es sencillo, pero es algo, pues, cualquier persona que no sea familiar con el sistema, que no tenga ningún asunto de estar tocando esto, pues es una forma de por lo menos tener un nivel de seguridad, pues para que nadie esté ajustando el sistema sin notificarle a nadie y cosas pasan. Entonces, la temperatura, y esto es exclusivo para el centro de comando, la temperatura puede estar enseñada en grados Fahrenheit o grados Celsius, en el centro de comando solamente. En el controlador siempre va a estar en Fahrenheit, pero el centro de comando, si lo tienen, la pueden aquí, ponen en Celsius y entonces esto aquí te va a hacer la conversión, igual que set point, te hace la conversión para grados Celsius. Y así es como lo va a enseñar todas las temperaturas. Y sensor de proximidad, de proximity sensing. Si ven aquí, no sé si lo pueden ver, es un dispositivo, un sensor que tiene ahí un motion sensor, básicamente, es un sensor de movimiento que tiene el centro de comando. Si esto está en on, el centro de comando, mientras el sistema está operando, está energizado, si han pasado 2 o 3 minutos de que no hay nadie cerca, nadie está viendo cerca, básicamente la pantalla del home screen va como un modo de standby que se apaga todo excepto la temperatura. Siempre te enseña la temperatura, pero el resto de la pantalla como que se oscurece. Entonces, al alguien caminar cerca, digamos dentro de 4 o 5 pies de distancia, la pantalla vuelve con el sensor de movimiento, y se enciende otra vez y vuelven a ver todo lo que ven aquí otra vez. Y como digo, eso es algo que lo pueden apagar. Si lo apagan, simplemente tienen que tocar la pantalla para volver a que muestre todo el home screen entero. Son detallitos, como digo, esto es un producto que REAM usa en otras aplicaciones residenciales, etcétera, y pues nosotros básicamente podemos ofrecer esto. Estos son beneficios marginales, pero es algo que es para un cliente, para la experiencia del usuario, pues es algo que ofrece beneficios. Como dije, el ajuste del tiempo, time and date, el centro de comando, ajustar la hora, minutos, AM o PM, el mes, el día, el año, y también si tienen, no estoy seguro cómo es en México, pero aquí en los Estados Unidos, excepto en Arizona, aquí en Estados Unidos tenemos Daylight Savings, y pues el centro de comando y el controlador pues llevan cuenta de eso. Si hay que moverse una hora en adelante o retrasar una hora, creo que es en marzo y en noviembre cada año que pasa, pero el controlador ajusta el reloj automáticamente si esto está activado. Entonces, status, la pantalla de status es básicamente eso. De la misma manera que pueden ver en la pantalla, en el controlador, cada temperatura, cada presión, aquí lo ven todo básicamente en la misma pantalla. Tiene Space Temp, EVAP Temp, 1 y 2, temperatura de succión, temperatura de saturación, que básicamente
presión de succión y dependiendo del refrigerante que tengan escogido, el controlador entonces te convierte en temperatura de saturación y te la va a enseñar ahí también. Obviamente superheat va a ser temperatura de succión menos temperatura de saturación y eso va a ser tu superheat. Y eso es calculado continuamente mientras la unidad está operando. Temperatura de drenaje y temperatura auxiliar, como dije, esos sensores no se usan, pero están ahí también. Te va a mostrar también cuánto tiempo falta de runtime para el próximo periodo de descongelación. Te va a decir también la posición de la válvula. Si está en cero, obviamente el sistema está apagado, el sistema está básicamente satisfecho o está en defrost. Te dice también cuánto te duró el último periodo de defrost, te dice la duración. Eso es bueno también si viene un técnico de refrigeración y están básicamente investigando si hay algún problema con el sistema, pues eso ayuda a saber, básicamente monitorear si el sistema está teniendo tiempo suficiente de descongelación o si es muy corto o si es demasiado, etcétera, y pues pueden ajustar ahí. Eso es para proveer información adicional para poder entonces ajustar los diferentes parámetros como sea necesario. Te dice también los relés de defrost, los relés auxiliares y los 3 inputs digitales. Como dije, input digital número 1 es el único que usamos si usan el door switch. Si no, pues los 3 están ahí y no se usan. Y también la temperatura de abanico, que como dije son 2 velocidades, 50%, 100% o apagado a 0%. Entonces, la pantalla de servicio, aquí entonces donde se muestran alarmas presentes, alarmas que están activas en este momento. Por ejemplo, un sensor de temperatura está desconectado, pues en este momento esa alarma está activa. Cuando el sensor se reemplaza o se reconecte, la alarma desaparece, pero se queda grabada en el historial. Entonces tiene aquí support. Esto es para el cliente, dependiendo de la localidad. Es un lugar para el cliente poder aquí anotar información de su técnico de refrigeración de preferencia, número de teléfono, email, etcétera, que en caso de que la unidad necesite servicio, pues tiene aquí un punto de referencia fácil para poder llamar a un técnico para que venga a darle servicio a la unidad. Entonces aquí debajo de equipo, aquí es para indicar 2 cosas. La versión de software del centro de comando, la versión de software del controlador que esté conectado y también una cosa que añadimos que tenemos también que es básicamente un imprint a cada unidad que probamos en la fábrica y que ensamblamos. Cada controlador instalado en el evaporador, básicamente le grabamos el controlador, el modelo y el número de modelo y el número de serie del evaporador en el controlador, que lo van a ver aquí. O sea que si van aquí, van a ver RL6E049, etcétera. Y es básicamente ese es el modelo más el número de serie, que eso es básicamente para referencia si tienen que llamar a alguna pregunta, alguna situación de que necesiten piezas, un sistema que esté todavía bajo garantía, pues tiene aquí, porque una cosa que se les va a preguntar si tienen que llamar a nuestro sistema de servicio al cliente, una de las cosas que vamos a preguntarles es modelo y número de serie de la unidad, para poder nosotros entonces saber exactamente qué es lo que tienen y qué fue lo que se envió originalmente, pues para si hay que mandar piezas de reemplazo, etcétera, pues poder tener esa información disponible fácil. Entonces, aquí debajo del test, aquí es para básicamente forzar un ciclo de defrost manual. De la misma manera que lo pueden hacer directamente en el display, lo pueden hacer a través del centro de comando. Y network es básicamente si tienen más de 2 evaporadores o más conectados, esto es básicamente para una forma de saber básicamente cuántas unidades están conectadas y de las que están conectadas, cuántas están online activas y cuántas están, digamos, pues se apagó una para mantenimiento. El centro de comando se va a recordar que tuvo unidad número 2 estaba conectada, pero la apagaron y está inactiva, pero el centro de comando se acuerda que tuvo una ahí para dejarte saber que, mira, unidad número no se está comunicando.
y te lo va a dejar saber. Y eso es básicamente la navegación básica del centro de comando. Entonces, tengo aquí otras fotos para darles más detalles en cuanto a los varios sensores. Como dije, tenemos aquí el manual. Si tienen preguntas también del door switch, etcétera, podemos discutir eso también, pero quería enseñarles también básicamente un sistema típico, cómo se ve, cómo cada sensor, cómo es y cómo para que puedan identificarlo fácilmente. Esto es en un evaporador que tenemos en nuestro laboratorio de pruebas, un evaporador de low profile, perfil bajo. Como ven, tenemos los calentadores eléctricos, tenemos el calentador en el drenaje, la pantalla con los botones. Aquí tenemos el terminal de comunicación. Como ven, yo tengo en esta unidad un centro de comando y tengo también otro controlador más también conectado. Son dos sistemas separados, un cooler y un freezer, y ambos los tengo conectados en un centro de comando. Y es a través de este terminal de comunicación. Y el centro de comando lo estoy energizando también desde este controlador en específico también. Entonces tenemos aquí los cables del alambrado para los abanicos y las conexiones también para los calentadores eléctricos. Y como dije, los sensores tienen el sensor de temperatura y el arnés con todos los otros sensores adicionales. Yo tengo uno aquí de prueba en el sensor de los auxiliares, pero esos son, como dije, es un sensor adicional que tengo y las diferentes pruebas que hacemos en el laboratorio, pues me ofrece la oportunidad de usarlo para básicamente monitorear, y es básicamente ver la temperatura en otro lugar en el evaporador para hacer pruebas. Entonces, en un evaporador center mount, así es como se ve la unidad. El mismo controlador tiene los abanicos, los calentadores eléctricos, tiene el arnés de los sensores, el sensor de temperatura de SpaceTemp, y tiene todo conectado. Y como dije, si lo ven aquí de cerca, tienen sensores de evap temp número 1 y evap temp número 2, porque en esta unidad tenemos dos serpentines individuales. Entonces, tengo la foto fuera de orden, perdonen por eso, pero en este evaporador, este es el otro lado, así es como se ve en el lado de la válvula. Tenemos la válvula, tenemos la presión de succión, tenemos la temperatura de succión aquí terminando el header, básicamente está instalado ahí adentro, dentro de la aislación. Y también tenemos, a ver si tengo otro ángulo mejor. Ok, mira, aquí está. Esta es la temperatura del coil, evap temp número 1, los cables blancos. Este es el sensor que determina básicamente la terminación del defrost y el delay del abanico después de que el defrost termina. Ese es ese sensor. Como dije, temperatura de presión y temperatura de succión, ahí mismo debajo en la línea de succión, dentro de la aislación conectada. Entonces, este sensor aquí detrás está en el retorno del aire de la unidad. Esta es la temperatura, este es el SpaceTemp. Este sensor es el que va conectado aquí arriba. Y ese es el sensor que determina si la caja necesita refrigeración o no. Eso es básicamente cómo los sensores están instalados en una unidad de low profile. En la center mount es similar, como dije, tienen evap temp número 1, evap temp número 2 en el otro lado. Y en la temperatura del SpaceTemp está, bueno, no tengo aquí vista de los abanicos, pero como básicamente la temperatura del SpaceTemp está ahí mismo dentro, básicamente en la succión del aire detrás del primer abanico, básicamente. Perdón, no tengo fotos de eso, pero básicamente el punto es que el mismo controlador con los mismos sensores se usa a través de toda nuestra línea de productos, todos los evaporadores. Básicamente son los mismos números, las mismas piezas, los mismos sensores. Y otro ángulo del sensor de temperatura de succión. Aquí mismo otro diferente también. Exacto. Entonces, eso es básicamente otro detallito que quería enseñarles, que es para si ven una unidad, pues para que puedan identificar
cuál sensor y para qué son. Entonces, obviamente, la válvula, Sportland. Como ven, IVAPTEM número 2 en un low profile no se usa. O sea que este sensor, ese cable azul se queda ahí guindado y no se usa. Sí se usa en el center mount. Lo usamos para IVAPTEM número 2. Entonces, quería también enseñarle un ejemplo que yo creo que se los enseñé la última vez que tuvimos una presentación similar a esta. Esto es una gasolinera que tenemos cerca de nuestra planta, que básicamente tenemos un acuerdo con el dueño y pues nos permitieron usar sus facilidades para hacer pruebas con nuestro controlador. Y básicamente tenemos un sistema es una caja para bebidas refrigeradas, refrescos, etcétera. Y tenemos aquí estos dos evaporadores, están en grupo, líder y follower, y este tercero, que es en la esquina donde está la cerveza, está independiente. Pero los tres están conectados a un centro de comando que está en el área común en la tienda pues a plena visibilidad. Entonces, se activó cualquier anotación, estoy tratando de... Ok, perdón, se activó algo aquí de anotación. Yo no soy muy familiar con WebEx. Estoy tratando... ok, ahora. Ok, volvemos aquí otra vez. Pues como ven aquí, es el mismo sistema. Tienen cada controlador, cada evaporador tiene su controlador individual. Estos dos están en su propio grupo y lo mismo por detrás. Ven la temperatura del espacio, del space temp ahí detrás. Y este es básicamente para enseñarlo como ejemplo de cómo se ve el sistema. Y básicamente eso concluye por ahora, así que podemos pasar a preguntas si tienen preguntas adicionales. Omar, el Sí, centro de comando, si se quiere utilizar sin los evaporadores que tengan electrónicos, ¿se puede? ¿Que sean mecánicos? no, el centro de No, comando ¿verdad? es exclusivo para unidades con el controlador y con el nada más. Ok. Ujú. ¿Alguien más tiene una pregunta o quisiera preguntar algo más? Omar, ¿nos puedes compartir la presentación por si alguien más quiere? Sí, claro. Yo le voy a enviar a ver la presentación y una copia también del manual. El manual está en inglés, pero cualquier cosa, aquí estoy yo a la orden. Me pueden a mí o a Bel y a Ron enviar un email y les contestamos cualquier pregunta que tengan. Pero sí, te envío la presentación y el manual también para que lo tengan de referencia. Sí, perfecto. Omar, una pregunta. En cuartos donde tengamos una humedad un poquito más alta, ¿no tendremos problemas ahí por la cuestión de la tarjeta electrónica o algo? So, el controlador tiene básicamente, el controlador como tal fue diseñado para ambientes húmedos, congelados. Tiene un coating, el tablero como tal tiene un coating para proteger los componentes electrónicos sensitivos. Ah, sí, el centro de comando no, el centro de comando tiene que estar fuera del área refrigerada.
pero obviamente el controlador, como está montado en el evaporador, va a estar ahí mismo en el medio del congelador a -10, a -20, la temperatura que sea. Y pues sí, eso está diseñado para eso. Ok, perfecto. Otra Ujú. pregunta, vi ahí unos gases refrigerantes. Ya ves que ahora los nuevos, los RW, los RM, vienen para 700, para el refrigerante 744 o el CO2, ¿no? ¿Lo podemos trabajar el controlador con ese tipo? No en el presente. En esta versión, la versión presente que tenemos, esto es lo que está disponible ahora. Te puedo decir que sí, debido a ciertas regulaciones que aquí en Estados Unidos van a estar entrando en efecto en los próximos, digamos, 2 o 3 años, que vamos a tener refrigerantes A2L, etcétera. Van a haber refrigerantes adicionales que sí se irán añadiendo en un futuro, pero en este momento estos son los 8 que están disponibles ahora mismo. Ok, perfecto. Sí. Ok, pues muchas gracias Omar y Abel, muchas gracias Ron por habernos apoyado en esta sesión. Significa mucho para nosotros contar con su apoyo. Muchas gracias también a quienes estuvieron acompañándonos. Fue un gusto que se dieran tiempo para estar durante la sesión. Les recordamos que nuestros ingenieros de venta quedan disponibles para resolver futuras preguntas o dudas y pues obviamente para también extender una cotización, ¿no? En caso de que sí lo indiquen. Pues si no hay otro tema más en la mesa, les deseo a todas una excelente tarde y pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos.